Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que les contamos, repasamos y analizamos todo lo que está pasando en el tablero geopolítico, pendientes de la respuesta de Rusia a la oferta de una tregua energética por parte de Zelensky, mirando a la presión de Donald Trump sobre los líderes europeos, hoy con un republicano, con Thomas Massie, que habla de una posible salida de Estados Unidos de la OTAN, y mirando a la reacción de Europa, reprendiendo a Donald Trump y empezando a hablar de tener armas nucleares. Enseguida vamos a mirar estas cuestiones, pero antes vamos a empezar con las últimas horas. Hoy el foco, les decíamos, estaba puesto en Oslo, en Noruega, donde todavía no ha llegado María Corina Machado, pero sí que conocemos cómo escapó de Venezuela. Información exclusiva de Wall Street Journal. La premio Nobel venezolana María Corina Machado abandonó Venezuela, abandonó su país este martes en barco. Viajó a la nación insular caribeña de Curazao, es lo que apuntan funcionarios estadounidenses en un esfuerzo secreto para llegar a Noruega y recoger su premio Nobel de la Paz. Los aliados de la oposición trabajaron para evitar que este viaje se hiciera público, para proteger su seguridad. Finalmente no ha podido recoger su premio en persona en la ceremonia de este miércoles, pero ha dicho que iba a viajar a Oslo, disipando las preocupaciones sobre su seguridad después de que el comité del Nobel dijera que no sabía su paradero. Viajar a la capital noruega podría obligar a Machado a exiliarse. Ha pasado la mayor parte del último año escondida en Venezuela para evitar ser arrestada. En una llamada con el presidente del comité del Nobel decía que estaba muy agradecida, sobre todo por lo que esto significa para el pueblo venezolano, y decía que va a estar en Oslo. Decía que se estaba dirigiendo ahora mismo. Muy pendientes de la llegada de María Corina Machado a Noruega. Conocemos más detalles sobre este viaje secreto con la líder de la oposición venezolana, que habría escapado de Venezuela en un barco. Muy pendientes de esta última hora. Vamos a seguir mirando a más informaciones. Vamos a contarles que Rusia rechazaba hoy la tregua energética que propuso Volodymyr Zelensky. También recordó que Vladimir Putin ha exigido en numerosas ocasiones la convocatoria de elecciones presidenciales en Ucrania. Decía: nosotros trabajamos por la paz, no por una tregua, es lo que apuntaba Dmitry Peskov en su rueda de prensa telefónica diaria. Respondía a Zelensky, que hizo esa propuesta durante su visita a Roma, que para Moscú la absoluta prioridad es garantizar una paz duradera a través de la firma de los documentos correspondientes. Mientras tanto, el representante republicano Thomas Massie de Kentucky anunciaba que había presentado una medida para eliminar a Estados Unidos de la OTAN. Argumenta que esta alianza está obsoleta, que ha sido costosa para los contribuyentes de Estados Unidos y que pone a la nación en peligro de involucrarse en guerras extranjeras. Decía: la OTAN es una reliquia de la Guerra Fría. Estados Unidos debería retirarse y usar ese dinero para defender a nuestro país y no a países socialistas. Decía: hoy presenté la HR 6508 para poner fin a nuestra membresía en la OTAN, es lo que apuntaba Massie en un mensaje en X. De las amenazas de Estados Unidos a la OTAN pasamos a los mensajes de Europa. Según un diputado danés, necesita tener sus propias armas nucleares. Serán los mensajes por parte de Rasmus Jarlov. Dice que es muy obvio que Estados Unidos ya no está dispuesto a arriesgar sus vidas por Europa como lo hacía en el pasado. Decía que han hecho que muchos países europeos retengan esta ayuda a Ucrania. Han temido una escalada, han temido las amenazas nucleares, y la única respuesta es tener sus propias armas nucleares. Expresaba sus dudas de que Estados Unidos se convierta en un oponente o enemigo de Europa, pero dice que hay que asumir que ya no están dispuestos a arriesgar mucho por nosotros. En unos días, en unas semanas marcadas por estos mensajes de Trump a los líderes europeos, Europa empieza a asumir que tiene que defenderse sola. Pendientes de los mensajes desde Europa, atentos a las últimas horas. Nosotros vamos ya con los expertos. Hoy contamos con Paco Arnau, analista internacional de redes y medios. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas tardes. Hola Sergio, buenas tardes. Tenemos también con nosotros a James Levy Newman, analista político. ¿Qué tal, James? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias. Y presentamos también a Armando Jiménez, representante europeo del Adam Smith Center FIU. ¿Qué tal, Armando? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Encantados de tenernos a los tres por aquí en un día, bueno, pues con mucha información que debatir, muchas cuestiones que analizar. James, si te parece, empezamos contigo. Empezamos por estos mensajes de Rusia rechazando esta tregua energética que proponía Ucrania. Bueno, vamos a ver. Hemos llegado al punto, yo creo que para el presidente de Estados Unidos la situación en Ucrania es urgente, que consigue la paz
antes del fin del año, porque si no se ha hecho de ridículo. Desde el principio dijo en la campaña, esta guerra lo voy a acabar un día. Y llevamos la reunión en Alaska, reuniones en Europa, en Turquía. Está llegando al punto que su credibilidad está muy cuestionado y creo que hay bastante de Casa Blanca a Zelensky para aceptar los términos que realmente no hay más remedio. La Ucrania va a perder territorio. Es lo que pasa cuando entras en una guerra y no ganas. Si no ganas la guerra, vas a por lo menos perder territorio. Es inevitable. El que diga lo contrario no entiende nada de cómo funciona un conflicto armado. Ucrania no puede seguir. Está perdiendo cada vez más territorio. Y creo que ahora por fin estamos llegando al punto que habrá algún tipo de por lo menos un acuerdo preliminario de acabar con esta guerra antes del fin del año. Es un Donald Trump que precisamente está presionando en este sentido, que quiere un acuerdo antes de Navidad, está presionando y mucho a Volodymyr Zelensky. Ayer, por cierto, pedía elecciones. Parece que Zelensky ha recogido el guante, pero bueno, de momento Rusia no tiene la mano. Rusia dice, bueno, pues que no va a aceptar una tregua, que tampoco va a dar aire en estos momentos a las tropas ucranianas. Te quiero preguntar a ti también por esto, Paco, ¿cómo ves esta respuesta por parte de Rusia? Por un lado está el tema de la tregua energética. Resulta bastante curioso que se hable de tregua energética cuando la semana pasada mismamente, ¿no? Y no es el primer caso, Ucrania ha atacado en un acto de piratería o de terrorismo, llamémoslo como queramos, buques petroleros en el Mar Negro que ni siquiera tenían bandera rusa, ¿no? Y que afectaban a terceros países, ¿no? Es decir, con el régimen ucraniano ya no hay posibilidad con el actual gobierno o el actual régimen ucraniano ya no hay ninguna posibilidad de llegar a acuerdos reales que se implementen en una mesa de negociación y que se hagan realidad en un futuro a medio, corto o a largo plazo. Es decir, este régimen ucraniano encabezado por Zelensky, aparte de ser un nido de corrupción, como se ha demostrado también recientemente, bueno, ya no cuenta ni siquiera con el apoyo de su principal valedor, de Estados Unidos, ¿no? Resulta curioso además que el actor principal de esta guerra, que fue Estados Unidos, quien provocó esta guerra en 2014 con el golpe de Estado que depuso al presidente legítimo en el año 2014, bueno, pues ahora aparezca como mediador. Esto significa que ha dado un giro de 180 grados la política de la administración estadounidense con respecto al conflicto ucraniano y se lo quieren quitar de encima de una forma perentoria. La tensión creciente en el Caribe y con Venezuela indica por dónde van los tiros, nunca mejor dicho, ¿no? El gobierno de Trump lo que quiere es concentrarse en su propio hemisferio, es decir, en su patio trasero, ¿no? Como se decía antiguamente, y por otra parte en continuar la batalla o la guerra económica contra su adversario principal, que es China. Les sobra ya el conflicto ucraniano. Y aquí el principal escollo sigue siendo, otra vez, de nuevo, los dirigentes europeos, que están dando alas a Zelensky y a su régimen para continuar la guerra de una forma absolutamente irreal. Es decir, porque ya no tienen capacidad para continuar la guerra mientras se está derrumbando, ¿no?, el frente principal de batalla, que es el frente del Donbass. Y Rusia ya tiene al alcance de la mano hacer caer las líneas defensivas ucranianas e internarse muchos kilómetros más allá en territorio ucraniano. Es decir, que cuanto más tarden el régimen ucraniano y cuanto más tarden los dirigentes europeos en darse cuenta de la realidad, el reloj corre en contra de ellos mismos, es decir, que ellos verán qué es lo que hacen, ¿no? Por otra parte, en el tema de las elecciones en Ucrania, ¿no?, es otro tema curioso, ¿no? Rusia lleva tiempo insistiendo en que el régimen de Zelensky es ilegítimo, no solo por su origen, ¿no?, sino también porque ha caducado su mandato, ¿no? Y se hablaba de elecciones, ¿no?, por parte de Rusia, ¿no?, para poder tener un interlocutor válido. Bueno, parece que el guante lo ha recogido Estados Unidos y ha presionado a la administración de Zelensky, al régimen de Zelensky,
para que dé un giro en sus declaraciones. Hasta hace 2 días decían que no a las elecciones mientras continúe la guerra, y ahora parece que sí están predispuestos a una convocatoria electoral. Bueno, pues estamos viendo además como todo esto indica, ¿no? Indica de una forma y de otra que el tiempo está dando la razón a las posiciones que mantenía Rusia, que mantiene actualmente la administración Trump en cuanto al conflicto de Ucrania, y están quitándole la razón a esta pandilla belicista o partido de la guerra que han conformado los dirigentes de la Unión Europea, de los principales países de la Unión Europea, más el Reino Unido. Bueno, pues mientras los líderes europeos siguen azuzando a Zelensky, mientras parece que Rusia tiende de alguna forma la mano, te quiero preguntar a ti también por esto, Armando. Rusia rechazando esta tregua energética de Zelensky en un momento en el que se siguen pidiendo elecciones a Zelensky. Bueno, Rusia tiene una posición dominante porque ha ganado esta guerra en términos de su presencia o control territorial. Sabe que son meses muy complicados, los meses del invierno, no solo porque no puede haber avances estratégicos en ese tiempo, sino porque también es la época que más sufre la población civil. Si tú cortas el suministro de electricidad y de agua, genera muchísima tensión en la población civil, que obviamente está muy descontenta con el gobierno ucraniano, con Zelensky, por todos los casos de corrupción, por los más de 1 millón de muertos que ya van, por la falta de capacidad de encontrar respuestas y posibles acuerdos para solucionar el conflicto. Estos meses que se ha involucrado de una manera más directa a la Unión Europea, parece que han sido, en vez de encontrar puntos de encuentro, todo lo contrario, de buscar dinamitar estas posibilidades de resolución, y esto ha molestado muchísimo al presidente Trump. El hecho que la redacción o la narrativa de esta estrategia nacional de Estados Unidos, donde marca la tendencia y las políticas, la política exterior de los Estados Unidos, el ahora llamado corolario trumpista, refleja precisamente ese distanciamiento tan marcado con Europa. A una Europa que la ve beliciosa, que no busca la paz, que se quiere quedar con los 300.000 millones de euros que le confiscaron a Rusia, que dinamitó el acuerdo de paz porque quieren que se regresen territorios conquistados, que es honestamente imposible, ¿no? Y que además de eso, el día que él estaba presentando el 5 de diciembre esta estrategia nacional, el presidente Macron estaba con Xi Jinping hablando de proyectos internacionales, de acuerdos comerciales, en una cercanía no propicia para los momentos tan tensos que se viven entre Estados Unidos y China. Entonces creo que es un contexto muy complejo y que la única oportunidad que tenemos para la paz es que se firme en las próximas semanas o meses y no que se prolongue hasta el invierno, porque esto va a hacer que se expanda el control territorial ruso, que se dañe cada vez más a la sociedad civil que son víctimas de esta situación, y que el distanciamiento entre Europa y Estados Unidos sea aún mayor. Bueno, pues precisamente hablando de esta tensión, de este distanciamiento entre Estados Unidos y la OTAN, con un Donald Trump que viene cargando muy duro contra los líderes europeos en los últimos días, diciendo bueno, pues que son unos cobardes, que están destruyendo sus países, y hablando también sobre los cambios que va a tener la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos. Ayer nos sorprendía Thomas Massie, republicano por Kentucky, que bueno, básicamente ponía sobre la mesa un proyecto de ley para sacar a Estados Unidos de la OTAN. James, no es la primera vez que escuchamos estos mensajes de Estados Unidos, de Donald Trump, pero sí que es la primera vez que hay un proyecto de ley. ¿Crees que Estados Unidos puede salirse de la OTAN? En el corto plazo no, es imposible. El señor Massie tiene muchos problemas con el presidente Trump de todas formas, ¿no? Por temas relacionados con
Es algo de oveja negra dentro del Partido Republicano. Pero no, sacar a Estados Unidos de OTAN no creo, es algo que va a pasar en muy corto plazo. Aunque sí, hay un elemento aquí que creo que muchos analistas no prestan mucha atención. Lo que quiere, parte de la razón para acabar, de ganas de Estados Unidos de acabar con esta guerra, hay muchas razones, pero una razón yo creo que muy importante es que el presidente Trump tiene muchas ganas de formar un acuerdo estratégico precisamente con Rusia. Rusia no presenta ninguna amenaza estratégica a los Estados Unidos, ninguna. Rusia no es un competidor económico serio. Al contrario, Rusia puede ser un socio muy bueno para Estados Unidos en términos de materias primas, en términos de vínculos entre la costa oeste de Estados Unidos y Siberia. Los rusos necesitan mucho de extracción de petróleo, de ordenadores y tal. Yo creo que el presidente Trump tiene en mente lo que respeta es poder. Hay tres enormes focos de poder: Estados Unidos, China y Rusia. Bueno, si Estados Unidos y Rusia tienen mejores relaciones, los dos pueden ganar económicamente frente al otro. Y China, que sí es una amenaza estratégica para los Estados Unidos, por lo menos no está enfrentado con los rusos a la vez. Yo creo que así los europeos son un obstáculo para llegar a este punto. Y por eso este documento de seguridad nacional que Estados Unidos sacó hace unos días era brutal contra Europa, prácticamente diciendo Europa es contrario a los intereses de Estados Unidos. Europa se convierte en un sitio donde no hay libertad de expresión, que no representa nuestros valores. Es bastante brutal. Precisamente cuando los líderes europeos, digamos, realmente es la Comisión Europea. Yo no he visto a nadie en España votando para entrar en la guerra contra Rusia, pero hablando de Bruselas, tienen unas ganas tremendas de entrar en guerra con Rusia. Es tremendo la propaganda que están transmitiendo ahora mismo. Pero Estados Unidos está muy preocupado. Yo creo que incluso con el peligro de esta propaganda, cuando Alemania va a empezar con la mili, de ganas que tienen de tener conflicto con Rusia. Así no hablamos del desastre económico que está pasando en Europa. Creo que preocupa a Estados Unidos que puede forzar un incidente con Rusia, que inevitablemente, sobre todo con Estados Unidos en OTAN, sería un conflicto directo entre Estados Unidos y Rusia. Y creo que las ganas de apartarse de Europa es parte por esta razón. Bueno, pues Trump, que poco a poco se va alejando de Europa, poco a poco va humillando a los líderes europeos. Enseguida, si os parece, hablamos de esto, pero Paco, te quiero preguntar precisamente por este proyecto de ley de Thomas Massie que habla de una salida de la OTAN. Trump también ha vagado muchas veces en este sentido. También es verdad que, hombre, la OTAN es parte de Estados Unidos, ¿no? Parece muy difícil que pueda salirse de esta alianza. Yo coincido con James, no creo que Estados Unidos vaya a salir de la OTAN a corto o a medio plazo. Esto es una especie de propuesta que no es del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Lo que sí está claro es que Estados Unidos se está desligando cada vez más de sus socios europeos, y eso incluye a la OTAN. Porque la OTAN son los socios europeos de Estados Unidos más Canadá prácticamente, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, lo avancé antes, ¿no? Estados Unidos ya piensa que su futuro depende de competir con China en el terreno económico y de ejercer un mayor control sobre el hemisferio occidental, es decir, sobre el continente americano en su conjunto, ¿no? Y bueno, pero claro, aquí hay alguna cuestión también, ¿no? Se habla de que a Estados Unidos le interesa separar a Rusia de China, ¿no? Para que Rusia vuelva a ser un socio de los estadounidenses. Bueno, esa era la situación de Rusia en su peor época, ¿no? Tras la disolución de la Unión Soviética, ¿no? Socio de Occidente, socio de Estados Unidos, y ya vimos las consecuencias, ¿no? Fue un caos económico, social y político que han conseguido superar, ¿no? No creo que Rusia vaya a cometer otra vez la torpeza
de optar por alianzas con Occidente y abandonar su alianza estratégica con China. Occidente en su conjunto, y hablo de Estados Unidos y los países europeos, son ahora mismo un mundo en decadencia, ¿eh? Y esto incluye a Estados Unidos también, no solamente desde el punto de vista político, sino también económico. Y China y el sur global, lo que representan los BRICS, de los cuales forma parte Rusia, no lo olvidemos, es el mundo emergente. Entonces, claro, yo no creo que Rusia, ante una coyuntura de elegir entre alianzas con Estados Unidos o romper sus alianzas con China, opte por lo primero. Es decir, a Rusia, de cara al futuro, le interesa mantener su alianza estratégica con China, porque además, yo siempre lo digo, son dos superpotencias simbióticas, Rusia y China, ¿no? Rusia es la gran superpotencia mundial de materias primas, también de tecnología y en el terreno industrial en muchos aspectos, ¿no? No hay más que ver los grandes avances tecnológicos en el sector aeroespacial, por ejemplo, y otros. Pero China es la fábrica del mundo, ¿no? Y es el centro industrial y tecnológico del mundo ahora mismo. Es decir, son dos superpotencias que se complementan. Y Estados Unidos no quiere perder la carrera de su hegemonía, pero la está perdiendo. Lo que quiere es... son conscientes de que la están perdiendo y lo que quieren es que este proceso dure lo más posible, ¿no? Y la agonía dure lo más posible, es decir, y que no se precipite. Y para ello, pues su política está clara, ¿no? Es decir, un mayor control sobre los recursos del hemisferio occidental, el conjunto de América del Sur, el sur del Río Grande, y mantener su hegemonía, la hegemonía económica del dólar, ¿no? En la medida de lo que puedan, a expensas de Europa. Es decir, al igual que tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos está fiando su crecimiento económico sobre el cadáver o las ruinas de Europa. Y lo estamos viendo a diario, ¿no? La economía europea no para de crecer, al mismo tiempo que Estados Unidos contiene su decadencia económica a expensas de los países europeos. Bueno, pues precisamente hablando de los países europeos, L'Elisio, AFP está informando en estos momentos de que el presidente francés Emmanuel Macron, el primer ministro británico Keir Starmer y el canciller alemán Friedrich Merz han hablado hace apenas minutos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pendientes de estas tensiones entre Estados Unidos y la OTAN, entre Estados Unidos y Europa, vamos a mirar también rápidamente la actualidad nacional. Les contamos que la exmilitante socialista Leire Díaz ha sido detenida. El juez Arturo Zamarriego ha rechazado esta mañana la anulación de las grabaciones que habían llevado a su imputación por tráfico de influencias y cohecho. La exmilitante socialista Leire Díaz ha sido detenida, según avanza la agencia EFE. Esta detención se produce después de que el juez Arturo Zamarriego haya rechazado este miércoles la petición de la exmilitante del PSOE de anular las grabaciones que han llevado a su imputación por presunto tráfico de influencias y cohecho. El juez, que investiga a 10 y otras 2 personas por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho, considera que no cabe, por tanto, por el momento, la declaración de nulidad. Decía la propia Leire que no reconoce esos audios y solicitaba que se declarara la nulidad de la totalidad de las grabaciones y de cuanto de ellas se derive. Última hora importante en España, la exmilitante socialista, la fontanera, decían, Leire Díaz ha sido detenida. Muy pendientes de estas informaciones, atentos a este nuevo escándalo en España, algo a lo que, ya estamos prácticamente acostumbrados. Volvemos a mirar a Estados Unidos, volvemos a mirar a la OTAN. Armando, te quiero preguntar a ti por lo mismo. ¿Cómo ves este paso que está dando Estados Unidos? Parece cada vez más lejos, ¿no?, de la OTAN y también de sus aliados europeos. Bueno, comparto la opinión de James, que no veo en un futuro cercano la salida de Estados Unidos, pero la amenaza es latente y está ahí. Y si la narrativa sigue escalando y las acciones de los líderes europeos siguen siendo de reto, de confrontación con Estados Unidos, no descartaría también esa posibilidad. Para el gobierno de los Estados Unidos, para el presidente Trump, ha habido un tipo de traición por parte de Europa. Estados Unidos lo salva después de la Segunda Guerra Mundial, el Plan Marshall y el Banco Mundial, que se llamaba
Banco de Reconstrucción es precisamente para reconstruir a los países europeos. En el 2001-2002 les permite comerciar en su propia moneda, integrarse, siendo que eso representaba obviamente un riesgo importante al control hegemónico del dólar dentro de la economía global, que no podemos olvidar que Estados Unidos sigue controlando el 93% de todas las transacciones comerciales y de moneda extranjera en el mundo, que el 47% de las transacciones a través de Switch y que el 60% de las reservas globales siguen siendo en dólares. Por mucho esfuerzo que haya tratado de hacer China con el yuan y sus intercambios con la India y con Rusia, no sigue pasando el 3.7% y se ha mantenido más o menos estables en los últimos 7 u 8 años. O sea que la posibilidad real para hacer una amenaza económica, geoeconómica global, sigue estando muy lejos. Esta idea de que constituyen más que los G7 en el total del Producto Interno Bruto es cierto, pero cuando hablamos de integración económica, que es lo que realmente cuenta en el orden económico global, para al nivel de integración económica que tiene los países de la Unión Europea, que le llevaría más de 30 o 40 años a los BRICS poder acercarse a tener instituciones supranacionales, una moneda única, etcétera, y ni siquiera con algunos de sus aliados como es Estados Unidos y Europa o Estados Unidos y México y Canadá. Es cierto que ha habido algunos retos importantes a esa hegemonía norteamericana, pero en 15 años el tamaño de la economía americana frente a la europea era de 20 trillones y ahora es de 31 trillones contra 19 trillones, 31 de Estados Unidos contra 19 trillones de Europa. Y vimos el reporte Draghi con los datos de productividad, de competitividad, de penetración de la inteligencia artificial y vemos claramente que Europa se beneficia y que el futuro está en esa alianza con Estados Unidos. Quererlo hacer solos y la posibilidad que existe también de una fractura interna que debilite la cohesión de la Unión Europea, pues los llevaría a ser jugadores cada vez menos relevantes en el contexto internacional. Entonces yo creo que esto es una llamada de atención sobre todo a Macron, que ha estado demasiado activo con declaraciones muy incómodas para el gobierno de los Estados Unidos y que lo que buscan es resolver el tema que también tiene mucha razón James. El tema de Ucrania no es nada más, es un tema que tiene que ver con la invasión rusa a un país conlindante con los países de la Unión Europea o colindante con los países de la OTAN. Es un tema fundamental para volver a tener acuerdos, para bajar el número de armas nucleares y para lograr acuerdos de no agresión internacional. Que la reunión de Alaska fue una reunión magnífica que se llegó a un punto de encuentro muy relevante, muy importante y que se prometió en ese contexto que se buscarían soluciones al problema de Ucrania. El hecho que no se cuente con esa realidad pues representa un reto muy, muy importante para Europa el oponerse a este tipo de acuerdos. Bueno, pues un momento importante para Europa, un momento en el que su principal aliado, bueno, pues está empezando a distanciarse, está empezando a alejarse. Hablaba yo antes de esta entrevista con Político que se ha hecho viral, donde el presidente de Estados Unidos cargaba sin contemplaciones contra los líderes europeos y empezamos a ver algunas respuestas, algunas reacciones con Friedrich Merz, que intenta de alguna forma plantar cara, y con un diputado danés que habla de que Europa necesita armas nucleares. James, te quiero preguntar por esto, ¿cómo ves estos desprecios de Trump a los líderes europeos y si crees que una solución puede ser esta, que Europa intente tener armas nucleares, que sean propias, claro, que no sean las de Estados Unidos, que están desplegadas, por ejemplo, en Alemania? Bueno, Francia tiene su Force de Frappe, ¿no? Creo que Francia tiene 4 submarinos nucleares y como 200 cabezas nucleares. De fuerza nuclear de Francia. Pero estas armas, lo que cuestan, exactamente como comentó
Precisamente a Estados Unidos le gustaría llegar a un acuerdo con Rusia, pero bajar el número de armas nucleares, porque lo que cuestan es increíble. La gente no entiende lo que cuesta mantener esta fuerza. Y precisamente estoy de acuerdo. Obviamente mi condición de norteamericano no me gusta nada oírlo, pero tengo que estar de acuerdo. Estados Unidos está plenamente en declive. He pasado unas semanas en Estados Unidos ahora mismo. Lo saben, los de Trump, lo saben todo de élite. Ok, estamos en declive. ¿Qué podemos hacer? Bueno, nuestro endeudamiento está comiendo cada vez más los ingresos del gobierno. A ver, si gastamos algo menos en defensa, por ejemplo, es una de las áreas que por lo menos ralentamos el proceso de quiebra que estamos viviendo. Increíble escuchar que Europa quiere tener fuerza. ¿Cómo lo van a pagar? Entrar en guerra con Rusia, ¿cómo va a pagar una fuerza nuclear? Y lo que necesitan desesperadamente, hablando de energía, Alemania, por ejemplo, está destrozado porque ya no tiene acceso a la energía barata que tenía de Rusia. El modelo no funciona. No puedes tener una sociedad moderna, fantástica como tenemos, con derechos, conquistas sociales, con energía que cuesta 5 veces más que costaba hace 3 años. Curiosamente, precisamente Estados Unidos está beneficiando de esto, mandando sus barcos de gas líquido a Europa, pero cuesta, y entiendo, 5 veces más que costaba de energía de Rusia, de los famosos pipelines, no me acuerdo, gasoductos que curiosamente ese gasoducto entre Alemania y Rusia, y nunca se ha clarificado muy bien quién lo hizo, ¿no? Pero es un desastre. Lo que me preocupa mucho de economía de Europa no funciona con el precio de energía de este nivel. No tenemos innovación, no tenemos empresas nuevas. Si entra todas las empresas nuevas de los últimos 25 años que vale más de 300 o 400 billones de dólares, ninguno es europeo. Hay como 25 americanos y varios chinos, ninguno es europeo. Es una crisis económica fortísima. Y yo lo digo como persona que quiere mucho a Europa. Vivo aquí porque me gusta más vivir en España que en Estados Unidos, pero no podemos seguir viviendo aquí porque de esta forma. Y de desfase entre los líderes y la gente, los ciudadanos están pensando en que no consigo pagar de alquiler, que la comida cuesta 25% más que hace 3 años. ¿Y qué están diciendo los líderes? ¿No? Bueno, guerra con Rusia, tener fuerza nuclear. ¿En qué vida, en qué mundo viven? Da ganas de entrar en Moncloa con lanzallamas. Es increíble lo que esta separación. Y nuestra democracia no va a sobrevivir si seguimos con esta enorme separación entre los asuntos reales que preocupan a la gente, declive económica y esta propaganda que están diciendo desde Bruselas. Bueno, pues un momento en el que Bruselas intenta de alguna forma mantener el tipo con un Donald Trump que está perdiendo el respeto, sí, en algún momento lo ha tenido hacia los líderes europeos, esta entrevista viral de Político a la que hacía alusión yo hace apenas unos minutos. Paco, te quiero preguntar por esto, ¿cómo ves estos desprecios, estas humillaciones a los que los líderes europeos parece que se están acostumbrando? Lo decía Putin y parecía muy malo, pero es que Trump está diciendo cosas bastante peores, ¿no? Si vives arrodillado, es lógico que acabes humillado, ¿no? Y los líderes europeos han vivido en los últimos años arrodillados ante Estados Unidos, especialmente durante la administración Biden. Y han seguido al pie de la letra todas las consignas belicistas y de todo tipo que iban en detrimento de la propia Europa. Es decir, los gobiernos europeos han trabajado. Antes se decía en España el término trabajar para el inglés. Bueno, pues han trabajado para Estados Unidos, los líderes europeos, ¿no? Y bueno, ahora que no pidan ni esperen que Estados Unidos les respete, ¿no? Les han tomado la medida ya y su medida está muy por debajo, puesto que siguen arrodillados y no tienen capacidad además de reacción, ¿no? Frente a un mundo cambiante, ¿no?
Creo recordar que cuando volaron el Nord Stream, el primer ministro polaco en X, en la red social Twitter, puso un tuit aplaudiendo, ¿no? Diciendo que ya era hora, ¿no? Bien, ahora estamos pagando el gas natural licuado procedente de Estados Unidos que llega en barcos muchísimo más caro, como bien ha dicho James antes, que el gas ruso que venía por esos gasoductos, ¿no? Un gas barato que además era lo que sostenían los latidos del corazón económico industrial de Europa, que era Alemania, ¿no? Es decir, lo que han hecho los políticos europeos es una política suicida que ha ido en detrimento de sus propios intereses nacionales y, por extensión, claro está, de la inmensa mayoría de los ciudadanos, ¿no? Comentaba ayer en redes sociales que el trabajo que se ofrece en España ahora mismo no se puede considerar empleo. Es decir, se ofrecen trabajos a cambio de unos salarios que ya no dan para comer y vivir bajo techo. En la época del Imperio Romano los esclavos tenían derecho a vivir bajo techo y a manutención, ¿no? Es que estamos ya en una situación que no sé a lo que nos lleva, ¿no? A un estallido social o vete tú a saber qué, ¿no? Pero esta es la realidad, ¿no? Por mucho que hablen de cifras macroeconómicas, de crecimiento económico, ¿no? De aumento de la renta del capital, básicamente, cuando aumenta la pobreza al mismo tiempo. Es decir, lo que está pasando en España y en otros países menos acostumbrados a los índices de paro y de pobreza, como España, el caso de Suecia, pero Suecia está ya a unos niveles de paro laboral, de desempleo casi cercanos a los de España, por ejemplo, ¿no? Y Suecia fue durante décadas un país que gozó de bienestar económico y pleno empleo, ¿no? Gracias también a su política de neutralidad, ¿no? Bien, Suecia acaba de entrar en la OTAN y ha hecho un gran negocio, ¿no? Ahora empieza a tener pobreza, desempleo, etcétera, etcétera. La Unión Europea es una cleptocracia dirigida por una oligarquía que no está sometida a las urnas. Y tenemos que ser conscientes de ellos todos los ciudadanos europeos. Y cuando hablamos de enemigos, nuestros gobiernos hablan de enemigos, deberíamos empezar a ser conscientes de que el enemigo principal de los ciudadanos europeos son sus gobiernos y algo llamado Bruselas. No es Rusia. Y que Bruselas y estos gobiernos están utilizando como tapadera una política belicista y un enemigo exterior, el caso de Rusia, por cierto, con el mismo relato y argumento de los años 30 y 40, ¿no? En el caso de las dictaduras de Hitler, de Mussolini y de Franco, es decir, no ha cambiado el gran enemigo externo, sigue siendo Rusia culpable de todo. Bueno, pues nos están llevando a la ruina económica y social. Y además, por otra parte, todo esto se basa también no solamente en medidas que van en detrimento de la economía nacional, de la soberanía de cada uno de los países, sino que están acabando con las libertades civiles en Europa. Es decir, la censura ya se defiende sin ambajes por parte de la Unión Europea y los gobiernos de Europa, ¿no? Se prohíben medios de comunicación, cosa que en España no ocurría desde la dictadura franquista, ¿no? Prohibidos por decreto, además. Y en la dictadura franquista incluso hasta guardaba más las formas, ¿no? Puesto que había decisiones judiciales para cerrar medios de comunicación, ¿no? Aquí se hace por decreto del presidente del gobierno, ¿no? Es decir, y luego, claro, están tapando una corrupción galopante, tanto en la Unión Europea como en los gobiernos occidentales, con ese enemigo externo que es Rusia y con una política belicista, con un peligro exterior. Están tapando los problemas internos. Y ya estamos viendo cómo en España surgen como las setas los casos de corrupción dentro del partido del gobierno, ¿no? Y cómo el partido del gobierno sigue echando la culpa a Rusia hasta de la peste porcina. Nos hemos enterado el otro día, ¿no? Que hay una epidemia de peste porcina en España y ahora la culpa es de Rusia también, por cierto, ¿no? Es decir, estamos llegando a extremos ridículos y la población debe abrir los ojos de una vez y tener claro que la disyuntiva es cada día más evidente. ¿Es ellos o nosotros? Ellos es el mandarinato ese que hay en Bruselas, que no está sometido a las urnas, y los gobiernos, la mayoría de los gobiernos europeos, y nosotros somos la inmensa mayoría de los ciudadanos de Europa, ¿no? Que estamos viendo cómo los estándares de vida y de bienestar y el Estado social se está destruyendo a expensas de una minoría oligárquica
que controla, bueno, pues la economía, vidas y haciendas, ¿no? De censura en Europa, un momento preocupante con, bueno, precisamente esta censura, ¿no?, que está siendo uno de los motivos de discusión entre Estados Unidos, entre Donald Trump y los líderes europeos. Vamos a hacer una pequeña pausa, 2 minutos, y enseguida seguimos con más análisis en Negocios Televisión. El sitio es el mejor del mundo. Este es el sitio de los negocios. Vamos a intentar ver durante toda la semana cuáles son las claves que están moviendo a la economía norteamericana. ¿Qué es la felicidad para ti, Luis? Que era construir una compañía, me llegué a sentar con personas para pedirles dinero sin saber qué les daba yo. Tuve que fracasar 4 veces hasta conseguirlo. 5 veces, 6 veces hasta conseguirlo. Cuando estás arriba del todo con una euforia desmedida, no puedes pensar bien, la racionalidad no te viene porque estás como completamente emborrachado. Y cuando estás abajo del todo, tocando la depresión, tampoco puedes pensar, ¿no? La ambición es un tema fundamental aquí. ¿Cuál es el límite? Cuando lo consigues, quieres algo más. Y quieres algo más. Y quieres algo más. ¿Cuándo paras? Por lo tanto, los americanos dicen una cosa muy buena que es momentum más que suerte, ¿no? Y el momentum junta 2 cosas. Obviamente que estés preparado, que tengas el equipo, que estés ahí en primera posición, y luego que a veces los timings son muy importantes. Hay una pirámide, que es la pirámide esa de necesidades básicas. ¿Crees que la ambición hace que nos separemos un poco de la gente de nuestro alrededor? El estrés tiene una cosa positiva en mí, ¿no? Que es que al final es el motor que alimenta mi vida. Si Vicio quebrase, ¿qué pasaría? Seguimos en Negocios Televisión, seguimos atentos a las últimas horas con el foco puesto en estas tensiones entre Estados Unidos y la OTAN, pero con la mirada puesta hoy en Oslo, en esta salida, este viaje de María Corina Machado. Les decíamos que ayer habría escapado en barco, habría salido hacia Curazao, se habla de una llegada inminente en las próximas horas hacia Noruega. Vamos a analizar esta cuestión. Seguimos con los mejores expertos y, Armando, te quiero preguntar por ello. ¿Cómo ves este premio que hoy recibía la hija de María Corina y, sobre todo, bueno, pues este viaje secreto en el que no se sabe cuánto va a durar, no se sabe si va a poder volver a Venezuela? Bueno, yo creo que el premio a María representa un mensaje muy importante para todos los regímenes autoritarios alrededor del mundo. Este interés por la defensa de la democracia que se ha venido debilitando tanto en los países en vías de desarrollo como en los países desarrollados, y que está poniendo en riesgo su vida para asistir al premio, que hay información muy confusa que va a estar en Oslo, pero no necesariamente en el evento de la entrega de la medalla del Nobel, pero que representa un respiro sobre todo para la diáspora de más de 8 millones de venezolanos que han tenido que huir de su país por esas condiciones, no nada más económicas, sino de persecución política, de opresión y autoritarias que están viviendo. Pensémoslo así: de Siria salieron 4 millones de personas, de Venezuela salieron más de 8 millones de personas, y Siria habiendo estado en una guerra civil que duró cerca de 15 años. Entonces es una situación
Yo creo que para celebrar es un momento muy importante para todos los defensores de la democracia y es una llamada de atención a los regímenes autoritarios en todo el mundo, pero particularmente en América Latina. Bueno, pues un momento importante para el mundo, un momento en el que estamos pendientes también de lo que suceda en Oslo en las próximas horas. James, te quiero preguntar lo mismo, ¿cómo ves este premio a María Corina Machado y este viaje secreto? Bueno, quiero hablar con el máximo respeto, por supuesto, por el pueblo en Venezuela que ha sufrido tanto, pero yo soy un poco cínico quizás, lo que pasa con los años. Yo personalmente no tengo ninguna información, pero mi impresión, yo dudo que hay este escape secreto por barco con 10-15% de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están ahí al lado. Yo sospecho que está algo incluso negociado con el régimen, porque si no vamos a volar el palacio mañana, vamos a volar esto. Y Estados Unidos tiene tantísima fuerza ahí al lado de Venezuela ahora. Yo creo que la han sacado, y esta señora obviamente va a ser presidente de Venezuela en algún momento en los próximos meses. Yo creo que habrá una solución negociada, un escape permitido de dictador y de nuevo gobierno, elecciones y tal, con ese señor ganando las elecciones. Espero que sea así, para poner fin al sufrimiento del pueblo venezolano. Paco, te quiero preguntar lo mismo, ¿cómo valoras este premio y este supuesto viaje? Wall Street Journal habla de un escape que tuvo lugar en el día de ayer, supuestamente en barco, supuestamente hacia Curazao y, bueno, pues al parecer en las próximas horas va a llegar a Oslo. Bueno, a mí todo esto me parece una función teatral, es decir, si hubiera querido asistir a la toma, a la entrega del premio, un premio bastante devaluado, por cierto, pues habría estado allí, no lo habría recogido su hija, ¿no? Es una especie de función teatral para decir, bueno, es que me persiguen, estoy en la clandestinidad, etcétera, etcétera. Espero que cuando su barco haya ido por el Caribe hacia Curazao haya dado sus coordenadas a la US Navy, ¿no? Para que no la ametrallaran, como está haciendo Estados Unidos con simples barcos pesqueros, ¿no? Sospechosos de narcotráfico, etcétera, etcétera, ¿no? Por otra parte, resulta bastante curioso el relato este tramposo de la democracia y las elecciones, ¿no? Sobre todo en los países que hasta ahora estaban en la órbita de Estados Unidos y que son considerados adversarios por Estados Unidos, ¿no? Las elecciones valen siempre y cuando la gane el candidato afín a Estados Unidos y si no, no valen. Entonces pedimos las actas, hay trampas, etcétera. Ahora todo el mundo reconoce al nuevo régimen sirio, donde no hay elecciones, y ahí no hay problemas de ningún tipo, ¿no? Con las actas ni con nada, ¿no? Y lo estamos viendo también, ¿no? En Europa, con elecciones en Rumanía, en Moldavia, es decir, cuando los resultados no son favorables al candidato conveniente, las elecciones no son válidas. Y esto se puede aplicar también a Venezuela y a todos los países del mundo. Es decir, las elecciones tienen sus características en cada país y no pueden ser declaradas válidas o democráticas o no en función de intereses geoestratégicos de potencias externas, ¿no? Y por otra parte, bueno, estamos hablando de la devaluación del Premio Nobel de la Paz. La señora María Corina Machado es un personaje que apoyó las guarimbas, ¿no? Una especie de intento de golpe de Estado contra Venezuela, contra el gobierno venezolano, y en el cual hubo hasta quemados vivos por la calle bajo la sospecha de ser chavistas, un modus operandi muy habitual en las llamadas primaveras en los países árabes y en otros países, ¿no? Hasta hicieron lo mismo en Hong Kong, por cierto, cuando intentaron una primavera contra China, ¿no? Y por otra parte estamos hablando de que el candidato a la presidencia de esta extrema derecha venezolana, Edmundo González, bueno, tienen una trayectoria, ¿no? No han aparecido ahora, por arte de magia, ni son viejos demócratas. Edmundo González estuvo de asesor militar en la embajada venezolana en El Salvador en los tiempos de los escuadrones de la muerte, en los años 80,
y tenía un apodo, le llamaban el Matacuras. Es decir, cuando estos escuadrones de la muerte se dedicaban a asesinar a dirigentes políticos de la guerrilla, pero también a jesuitas españoles, ¿no? Como fue el caso de Yacuría y sus compañeros, ¿no? Es decir, lo que estamos viendo en el caso de María Corina Machado es que otorgar el Premio Nobel de la Paz a un personaje que aspira a que Estados Unidos invada su país y lo bombardee, como pretende la oposición venezolana para alcanzar el poder, hombre, me parece un sarcasmo y una broma de mal gusto, una broma macabra, diría yo. Y por otra parte, no hay que olvidar, aunque esto se ha visto poco en la mayoría de los medios de comunicación, la cantidad de manifestaciones que ha habido en contra en el propio Oslo, ¿no? Que se ha llenado de manifestaciones en contra de que se otorgara el Premio Nobel de la Paz a esta señora, ¿no? Bueno, es decir, hace poco, ¿no? Bueno, recientemente, ¿no? Se dio el Premio Nobel de la Paz a una organización japonesa de víctimas del ataque nuclear contra Hiroshima, un crimen de guerra de Estados Unidos, y el portavoz de esta organización dijo que quien debería haber recibido el Nobel de la Paz no son ellos, sino el pueblo de Gaza, ¿no? Que son los que han sufrido una agresión y un genocidio, ¿no? Bien, el Premio Nobel de la Paz no tiene credibilidad si al final se utiliza como arma geopolítica contra países que no están en la órbita de Estados Unidos o de Occidente. Es decir, como un instrumento, un arma para el cambio de régimen, ¿eh? Y el Premio Nobel de la Paz últimamente se está convirtiendo en eso, en un instrumento, un arma de cambio de régimen en países determinados que no interesan a los intereses geoestratégicos de Estados Unidos y de Occidente. Bueno, pues un momento importante también para Venezuela. Armando, te quiero preguntar cómo puede afectar esto a estas tensiones entre Trump y Maduro. Ayer decía el presidente de Estados Unidos que Maduro tiene los días contados. Bueno, primero es ridículo querer poner en cuestionamiento a las figuras que han encabezado la independencia y la liberación de la tiranía y el autoritarismo de un régimen que ha puesto en prisión, asesinado a miles de personas y ha forzado a 8 millones de personas de salir. Un régimen totalmente ilegítimo, corrupto y autoritario. No autoritario, tiránico, como pocos existentes. Hace unos días estuvo aquí uno de los negociadores de los 12 presos que tenía Maduro, encarcelados norteamericanos, de empresas norteamericanas en Venezuela, y cómo fue todo el proceso de negociación para sacarlos y a los puntos que llegaron de acuerdo. Todo por liberar a sus 2 sobrinos y por liberar a su principal mediador para la comercialización de petróleo y oro a nivel internacional. Obviamente, petróleo y oro clandestino, no registrado, sacado del país de manera fraudulenta. Yo creo que los días de Maduro verdaderamente están contados. Hay esto que se ha llamado el corolario de Trump, claramente establece la posición de no intervenir directamente en las políticas de otros países, y yo creo que no va a haber una invasión como la entendemos o como se dio en su momento en el 89 en Panamá o en Granada en la época de George Bush. Yo creo que va a ser una presión política, como ha sido, con apoyo tal vez de la CIA en los mandos medios militares venezolanos, para forzar que el dictador salga y deje el poder y se puedan volver a llamar elecciones, se libere esta presión y el yugo de los grupos chavistas y maduristas, y que nuevamente Venezuela vuelva a ser ese país dinámico, esa economía fuerte y consolidada que era hasta antes de la llegada de Chávez. Todavía en los primeros años utilizando o explotando toda esa riqueza petrolera, que en reservas es inclusive mayor a la de Arabia Saudita. Yo creo que Trump va a ser prudente en el sentido de no llegar a una invasión, porque es un tema sensible para los países latinoamericanos. Ha habido 56 actos de intromisión directa de los Estados Unidos en el último siglo, o un poco más, cerca de un siglo, y esto representa un
antecedente muy negativo de intervención que Trump quiere evitar y que dejó constancia de esa posición en su documento de seguridad nacional. Yo creo que a través de la presión internacional y la negociación, que son sus fuertes, va a lograr que Maduro, el dictador, abandone Venezuela y se llegue nuevamente a un acuerdo. No estoy tan seguro que Corina Machado vaya a ser la próxima presidenta, pero sí que va a haber un proceso más abierto que va a permitir a los diferentes actores económicos y políticos organizarse y participar en unas elecciones que van a estar muy vigiladas y muy resguardadas para que se lleven con total transparencia y credibilidad internacional. Pues el mundo pendiente de lo que suceda en Venezuela, pendientes en el día de hoy de lo que pase en Oslo. Por cierto, se espera en Venezuela también un discurso por parte de Maduro a lo largo de la tarde. Vamos a ir siguiendo, bueno, pues el minuto a minuto de todo lo que suceda. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros. Paco, Armando, James, muchísimas gracias por estar los tres por aquí. Muy buena tarde. Muchas gracias. Un placer. Nosotros, que antes de despedirnos vamos a seguir ahondando en las últimas horas, les decíamos que el foco también está puesto en la actualidad nacional. Les decíamos que Leire Díaz ha sido detenida, pero ojo, porque no ha sido la única. La UCO ha detenido también al expresidente del SEPI por contrataciones públicas. La exmilitante socialista es investigada por tráfico de influencias y cohecho, pero el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, también ha sido detenido en el marco de esta operación desarrollada por los agentes de la UCO de la Guardia Civil. La investigación, que todavía está abierta, se encuentra bajo secreto de sumario. Ha sido dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción. Muy pendientes de estas últimas horas en España. Leire Díaz, la fontanera del PSOE, detenida hace apenas unos minutos en Tres Cantos. Seguimos atentos a las últimas horas, mirando también enseguida al cierre de los mercados europeos. Enseguida toda la información con Enrique Castilla.